¿Pueden escucharme? Se escucha. Sí, no. Muy bien, vamos a empezar con la clase. ¿Hay alguien que se está uniendo por primera vez? ¿Alguien que está asistiendo por primera vez? Y yo, Gabriel Claros. Ya. ¿Alguien más? Sí, Salvatierra Boris. Después. Gutiérrez Sánchez. Roxana. Ya. Sí. Rodríguez Harold. Ya son varios, ¿no? ¿Se han podido unir al grupo que hemos creado de WhatsApp? No. Ya, lo que voy a hacer ahora es mandarles el enlace. Ya han escrito aquí en el Zoom el enlace y con este enlace pueden unirse al grupo de WhatsApp que he creado para la clase. Y una vez que lo hagan, por favor, necesito que escriban su apellido paterno, materno y sus nombres completo, ¿sí? En ese orden, apellido paterno, materno y nombres. Entonces vamos a esperar un momento a que se puedan unir. Y les voy a volver a mandar la información que les había mandado. A ver, vamos a darnos un minuto para hacer esto. Creo que ya estamos, ¿no? Todos. Bien, voy a pasar nuevamente al grupo la información que les había dado el día de ayer. Entonces necesitan descargar esos dos archivos que estoy mandando. Y eso va a ser en primera instancia el material que vamos a estar utilizando para esta primera parte. Entonces, no voy a repetir lo que habíamos avanzado ayer, pero sí creo que es bastante oportuno que hablemos acerca de algunas normas que deseo que cumplan. Sí, que lo considero muy importante. Les había explicado a sus compañeros ayer de que la elaboración de los planos es algo fundamental dentro de los proyectos.
Entonces, he sido docente de materias de 10º semestre, 9º, 8º, de varios semestres. Y en las materias donde involucran la realización de un plano, lamentablemente el trabajo ha sido deficiente. Entonces, me alegra mucho que esté con ustedes en esta materia para poder ayudarlos a formarse y ustedes puedan elaborar planos que sean de calidad. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y también algo que había mencionado es acerca del ambiente de trabajo. Y esto lo voy a repetir las veces que sea necesario. Con la ayuda de la tecnología, ustedes pueden pasar clases desde su casa, desde la comodidad de su hogar. En semestre anterior, he tenido estudiantes que han pasado clases echados en su cama, en el jardín, en el micro, y donde ya se les puede imaginar, ¿no? Entonces, ese no es el ambiente de trabajo, ¿sí? El ambiente de trabajo que yo necesito para poder aprovechar el tiempo y ayudarlos es de que ustedes se encuentren sentados en su mesa o escritorio, tengan consigo sus cuadernos, sus lápices, y es importante que tengan una computadora, sea portátil o de escritorio, a disposición para que ustedes puedan utilizar junto conmigo el AutoCAD. Entonces vamos a basar todo lo que es el dibujo en lo que es AutoCAD. Y necesito que ustedes me sigan y puedan entender bien cómo manejar este programa. Todos los textos que les he pasado nos van a servir de arranque para poder utilizar el AutoCAD y también conocer un poco las normas que necesitamos saber de dibujo. Así que vamos a poner una regla, ¿sí? Antes de empezar la clase, yo les voy a pedir, por favor, que por un lapso de 1 o 2 minutos todos puedan prender sus cámaras para asegurarnos de que están en el lugar correcto, ¿no? Y ya después pueden apagar y ahorrar sus megas, ¿no? A ver, y también quiero conocerlos, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? A ver. Bien. Bien, Joseph. María. Boris. No te veo, Esther. Ni Joel. Ni Zacarías. Gabriel. Ahí estás, Claudia. Humberto, has colocado una foto. A ver, ¿dónde está Esther, Claudia, Zacarías, Joel, Hefner? Muy bien. Gracias, Claudia. Falta Zacarías, Joel, Pepe, Reinaldo, Humberto, Esther. Bien. La mayoría está en el ambiente de trabajo, ¿no? Y eso es lo más importante. Bien, jóvenes. Pueden, si quieren, apagar sus cámaras, no hay problema, ¿sí? Ahí estás, Esther. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, y les pido que puedan abrir el archivo que les he pasado, que habla acerca de las normas. A ver. Normalización. Putas de la escuela.
Entonces lo voy a compartir en la pantalla para que ustedes puedan presenciarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es compartirlo en la pantalla. Pero va a llegar un momento cuando se va a requerir de que ustedes ya lo tengan. Esto de forma en sus propios equipos, ¿no? Entonces, para que el trabajo pueda ser mucho más sencillo, ¿no? Bien, vamos a entonces empezar con esto. Déjenme anotar algo. Ya. Bien, hemos estado hablando acerca de lo que es la normalización y acortación. Hemos visto que cuando hacemos planos, pues esto es lo básico para que se pueda construir algo. Si es que no existen planos, tampoco se puede construir. Así que es necesario disponer de los planos. Hemos visto lo que era especificar, unificar, simplificar el objeto, que es importante. Y por cierto, todas las clases están grabadas y cuando esté disponible el canal de Classroom, se las voy a hacer conocer el canal de YouTube que utilizo para que puedan repasar las clases grabadas. Bien, hemos visto que existen varias normas de dibujo que son características de cada país. En Bolivia, ¿cuál es la norma que estamos utilizando aquí en el medio? Norma A ver, DIN. jóvenes. DIN. ¿No? Sí, esa es la norma alemana. Y ya les he explicado por qué, ¿no es cierto? Entonces, esa norma DIN empieza a especificar desde el tamaño de las hojas, tamaño de las letras, grosores de las líneas y muchas otras cosas que son de importancia. No simplemente se refiere al tamaño de las hojas. ¿Sí? Formatos. Entonces hemos estado viendo esto. Y en primer lugar, hemos visto acerca del tamaño. Esta tablita, jóvenes, tiene que ser como la tabla de multiplicar. A veces cuando nosotros decimos en nuestra mente 4 por 8, 6 por 5, 7 por 7, rápidamente sabemos la respuesta. Entonces, si tenemos un plano y conocemos las medidas, fácilmente vamos a poder decir, este plano que he dibujado en AutoCAD me va a entrar en un A1, A0, A2 o lo que corresponda. Entonces es muy importante que tenga a la mano esta tablita, que me dice las medidas de las hojas que dispongo para poder realizar mis planos. Y también dentro de la norma están los márgenes. Es decir que si se fijan en este dibujo, voy a repetir porque creo que es importante esto, jóvenes. A ver, denme un segundo. Ya. Este A0, fíjense, es de este tamaño. Todo eso es A0. La mitad de esto es el tamaño A1. Este tamaño también es A1. Entonces, la mitad de esto, en vertical, es A1. A2, perdón. Este también es A2. La mitad de eso es A3. Ahora, la mitad en vertical es A4 y la mitad del otro
Así. Entonces, primero la mitad horizontal, después la mitad vertical, después horizontal, vertical y al final horizontal. De esta norma DIN, los tamaños disponibles son desde A0 hasta A5, donde el A0 es el más grande, mientras que el A5 es el más pequeño. Entonces, esos son los tamaños que tenemos disponibles dentro de la norma DIN. Y nosotros tenemos que conocer bastante bien, ¿sí? Esto. Correcto. Ahora en esta clase vamos a hablar acerca de las líneas que nos señala la norma DIN. A ver, vamos a empezar a leer un poco. Vamos a practicar la lectura. A ver, Hefner, ¿puedes leerlo este párrafo, por favor? Claro. En todo dibujo es conveniente relacionar los espesores de las líneas a emplear para diferenciar perfectamente en los dibujos el convencionalismo. Ese párrafo nomás, Inge. No, léelo todas las letras de ahí, por favor. Está bien, está bien. Para efectuar las representaciones debe elegirse el grupo de líneas más adecuado de acuerdo con la superficie y dimensiones del dibujo. No debe emplearse distintos grupos de líneas en un mismo dibujo. Los grupos más utilizados se reflejan en el siguiente cuadro. Muy bien, gracias, Hefner. Entonces, en el dibujo es muy importante que existan espesores de líneas, porque estos espesores de líneas nos permiten diferenciar los diferentes dibujos. Por ejemplo, si escribimos todo en un solo color, tal vez nos conviene utilizar el negro o el azul. Algunos utilizan el color rojo para sus subtítulos. O fíjense que en el Word, cuando están escribiendo y quieren escribir un subtema, utilizan la opción de letra negrita. ¿Conocen ustedes la negrita? ¿Sí? ¿Saben qué es letra negrita? Sí, es más oscura. Claro, es más gruesa, ¿no? Entonces, cuando ves algo en negrita, sabes que es un subtema. O es que se quiere resaltar algo importante. Pero también en un texto escrito hay la letra cursiva, ¿sí? Que es un poquito más delgada e inclinada. Entonces, cuando ves esas letras cursivas, rápidamente te imaginas de que quien ha escrito eso quiere resaltar algo. Entonces, fíjense, los diferentes tipos de letra nos ayudan a identificar algunas partes de un documento. Pero si todos utilizáramos la misma letra, el mismo tamaño, fácilmente pudiéramos perdernos en un documento. Pero los diferentes tipos de letras nos ayudan a que nuestra mente se pueda ubicar. Ahora, si tenemos un dibujo, no podemos utilizar el mismo grosor de línea en todo. Puede que los márgenes sean un tipo de línea más grueso, los dibujos principales sean de un trazo mucho más grueso que los dibujos auxiliares. Entonces es importante que nosotros empecemos a diferenciar los diferentes dibujos con espesores de línea. Claro que no vamos a utilizar una gran variedad de espesores a fin de que todo sea complicado, ¿no? Sino que vamos a utilizar los que sean necesarios. ¿Sí? Entonces utilizamos los adecuados
podemos conseguir de que un dibujo sea más fácil de entender. Fíjense, por favor, el recuadro. Mucho depende también del tamaño del dibujo y el tamaño de la hoja para utilizar algunos espesores. Primero tenemos las líneas gruesas. ¿Sí? Ustedes pueden observar ahí las gruesas. ¿Qué espesores tienen en milímetros? Fíjense, el más grueso. A ver, José, ¿cuál es el más grueso? En milímetros. 1.2. Claro, 1.2. Y el grueso más delgado es 0.5. Después hay el 0.7 y el 0.8. Y fíjate que también las líneas pueden ser raya, punto, o líneas segmentadas. Luego vamos a ver un poco acerca de por qué utilizar estos diferentes estilos de líneas. Si hablamos de líneas medianas, de grosor mediano, Claudia, ¿qué dimensiones? ¿Qué espesores son? Líneas medianas. A ver, ¿quién se anima? Esther. 0.6, 0.4 y 0.35, 0.3. Muy bien. Y las finas, fíjense. Mm, Boris. ¿Qué espesor? De las finas son 0.3, 0.2, 0.18 y 0.1. Muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, es necesario que interactuemos. Esto tiene que ser preguntas, respuestas, ¿no? No simplemente tengo que decirlo de todo, sino que es importante también que ustedes puedan participar. Yo agradezco mucho cuando lo hacen de buena gana, jóvenes. Gracias de todas maneras. Bien, vamos a ver clases de líneas, grosor del trazado, forma y denominación. Y también vamos a ver en dónde se tiene que aplicar. Clases de líneas. Primero tenemos una línea gruesa. Y el grosor, por lo general, de una línea gruesa, aunque tenemos aquí arriba los rangos, pero el habitual es entre 0.8 o 0.7. Puede ser una línea gruesa, ¿sí? O puede ser una línea con raya, punto, raya, en fin. ¿Sí? Ahora, ¿en qué caso vamos a utilizar la línea continua gruesa? A ver, Luis. ¿En qué caso vamos a usar la línea gruesa continua? Luis Bertrand. A ver, Marisol, ¿qué dice esto?
A ver qué dirían jóvenes. En los contornos y aristas visibles. Ujú. Contornos. Márgenes o aristas que sean visibles. Limitación final de una rosca, ¿no? En el caso de un tornillo. Esto aplica más a los ingenieros industriales, mecánicos, pero nosotros somos la rama civil, ¿no? Bien, una línea gruesa de trazos y puntos, ¿dónde aplicaría más? ¿Qué dirían? Indicaciones de superficies antes de sufrir un tratamiento complementario. Bien, ¿no? Ustedes han debido ver que en el periódico o en otros lugares hay unos dibujos que vienen en cartoncito para poder cortar con tijera. ¿Sí? Cortas con tijera y ahí está punteadito donde tienes que doblar el cartoncito y después donde tienes que cortar. ¿No ven? Entonces, ese trazo punteado por lo general indica superficies que están señaladas antes de sufrir un tratamiento complementario, como pegar o doblar o cortar, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje universal. Bien, vamos a ver en qué momento podríamos utilizar líneas medias. El grosor, ¿cuánto es? A ver, Renberto. 2 milímetros. 0.4 y Fíjate. 0.35. Bien. Fíjense que acá tiene que ser 2 veces A, la separación del espacio vacío A, y el grosor es A medio, mientras que aquí es A y aquí es A. El AutoCAD por lo general ya hace estos cálculos, solamente que si nosotros vamos a utilizar grafos y lo vamos a hacer de forma manual, necesitamos asegurarnos de que sea esta distancia. Jóvenes, me olvidé decirles que si se corta el Zoom por el asunto del tiempo, se conectan al mismo enlace que les he mandado. ¿Sí? Eso ya tiene que ser automático para ustedes. Bien. Entonces, ¿en qué ocasión vamos a utilizar las líneas medias? A ver, René, ¿cuál sería la aplicación? En contornos y aristas no visibles. Correcto. Contornos y aristas no visibles. Por ejemplo, si dibujamos un cubo en 3 dimensiones en el plano, obviamente va a haber partes que no se pueden observar del cubo. Entonces, esas partes que son ocultadas, se las va a hacer con un trazo punteado. ¿Sí? Bien. Vayamos más. Fina. ¿Qué grosores son los acostumbrados? A ver, Noelia. 0.2 y 0.18. Bien. Correcto. Y fíjense que cuando hacemos estos trazos, los segmentos tienen que ser 15 veces A, la separación 4 veces A y el grosor a cuartos. El AutoCAD ya maneja esto. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? A ver, William, ¿en qué ocasiones?
No hay William. Joel. A ver, Roxana. En ejes y posiciones extremas de las piezas móviles. Bien, gracias. Ejes. Luego vamos a ver el asunto de los ejes y por qué son importantes los ejes. Y dentro de la ingeniería para hacer planos es fundamental el que nosotros estemos utilizando ejes. Bien. También hay otro tipo de trazo que se llama llena fina a mano alzada, que tiene esta forma y generalmente se utiliza para líneas de roturas, donde tenemos que cortar, ¿no? También hay el caso mixto que maneja el AutoCAD, que es grueso, fino, punto, fino y grueso. Esa es una línea fina de trazos y puntos externos y gruesos. Entonces, esto se utiliza para trazas de planos de corte. Entonces, cuando queremos analizar cómo va a ser una superficie o cómo es una pieza o algo parecido, necesitamos hacer cortes. ¿Sí? Entonces, estos cortes nos ayudan a entender mejor. Porque si a vos te dan solamente un cálculo estructural, donde solamente vas a ver números, necesitas poder ubicarte qué es ese cálculo estructural, de qué es. Y para eso necesitas tener cortes. Entonces, cuando ves los cortes, ves las vistas frontal, lateral, ves las vistas en planta y algunos cortes, puedes hacerte una imagen tridimensional de la estructura y puedes llegar a entenderla bien. Entonces, es muy necesario que ustedes utilicen todas estas líneas y cortes y ejes para poder transmitir la información que ustedes quieren mostrar de forma gráfica. Porque el cerebro trabaja de forma gráfica. Tal vez ustedes con facilidad, con el paso del tiempo, pueden olvidarse algunos números o algunas palabras sobre algún asunto. Pero lo que es muy difícil que alguien se olvide son imágenes. ¿Sí? Quizás algunos se acuerdan cuando tenían 5 años, 7 años, se acuerdan imágenes, ¿no?, de su vida en esa temporada. Porque el cerebro, por lo general, trabaja con imágenes. Entonces, si podemos reflejar las ideas bien utilizando las imágenes, entonces vamos a cumplir un gran trabajo en la elaboración de los planos. Bien, entonces esto es importante que siempre lo vayamos repasando para ver en qué momento lo podemos aplicar. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya. Aquí tenemos una pieza. Ahora, fíjense esto. Ya, y esto es importante para seguir. Si yo lo dibujo de esta forma, ¿qué es lo que parece esto? ¿Qué parece esto? Si es que lo dibujo de esta forma. Sencillamente, ¿qué sería esto? Un rectángulo. Un rectángulo cuadrado. Claro. Un recuadro.
Claro, sería un marco, un rectángulo. No tendría mucho sentido, ¿no es cierto? Esto de acá, que está en trazo segmentado, ¿qué es lo que indica? Cortar, doblar. Claro, indica que aquí hay un detalle, ¿sí? Y este que está, fíjense en esta línea, ¿qué sería? Los de corte. Sería un eje. ¿Ve? Ese sería un eje, ¿no? Que pasa justo por la mitad de esta pieza. Ahora, si lo vemos de frente, fíjense, se hace un corte. Bueno, no se hace un corte todavía, ¿no? Sino se lo ve de frente. No había sido esto un rectángulo. Entonces, ¿qué tipo de forma tiene esta pieza? ¿A qué figura se parece? ¿Cuadrado? No, pues muchacho. ¿A qué Una figura sería? circunferencia. Un cilindro. Cilindro. Joven, cilindro. Entonces, cuando veo estas dos vistas, veo que se parece a un cilindro, pero más exacto a una dona, le dicen, ¿no? A un cilindro hueco. ¿Sí? Entonces, de esta forma, aquí están sus ejes. ¿Sí? Y aquí está el otro eje, el eje de profundidad, el eje vertical y el eje horizontal. Ustedes han debido ver en algún momento el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, cuando se hace el plano cartesiano, se dibujan los ejes y ese es el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, en fin. Entonces, aquí están los ejes. Y luego se hace un corte y por dentro, la cara del corte es esto. Y para indicar de qué es un corte, se ha empezado a dibujar o a churar esta superficie. Entonces, cuando yo veo esto, jóvenes, fácilmente me puedo imaginar la figura o el elemento. ¿Por qué? Porque si solamente voy a mostrar esto, para mí va a ser solamente un rectángulo. Pero si veo esta vista, entonces